Fernanda Familiar en ¿Qué tal, Fernanda? Luego uno escucha estos mensajes de Casa Loredo y qué cosa. Sí, está aquí atrás del Camino Real y qué cosa, en serio. Así que, es más, vamos a comer, no hoy porque es día de asueto, Lucero Solórzano, pero vamos a comer. Ya dijiste, como dicen, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, Lucero? Muy bien, muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a nuestro público hoy. Así como en México es día de asueto, Lucero, en los Estados Unidos hay gran efervescencia política porque es la primera primaria, valga la redundancia, la primera elección primaria hacia la elección de noviembre de este 2016. Son las elecciones en Iowa, en donde no es una elección abierta, es un caucus, en donde hay como una asamblea, y en esa asamblea se discute quién va a ser el candidato o cuál elegiría esa sección de los Estados Unidos. En este caso, este estado, se hacen distintas asambleas por distrito y se va eligiendo cuál va a ser el candidato. Al momento, los números van, por un lado va Donald Trump lidereando, no en los niveles que él querría, ya se va como que nivelando conforme pasan las horas con los otros candidatos, con Ted Cruz y con Marco Rubio. Y por el lado de los demócratas, todavía no está muy claro, porque hay encuestas que le están dando la ventaja a Hillary Clinton, pero hay otras encuestas que están viendo un repunte de este senador por Vermont llamado Bernie Sanders, que es un fenómeno, pero que es un fenómeno que tendríamos que ver también con cuidado, porque muy probablemente para los demócratas puede ser una opción, pero ya para el electorado en general puede ser una cosa muy complicada, y puede ser una cosa complicada para poder competir contra Donald Trump, que también para el electorado general puede ser una cosa complicada. Recuerden ahora que se ven estas encuestas en donde se habla sobre la popularidad de Trump, pero se ven en reflejo de sus contrincantes republicanos. A ver, lo decía esto hace un momento, Jesús Silva Herzog Márquez trae el día de hoy un artículo. Hoy Jorge Fernández Menéndez también trae un artículo de que México tendría que apostar por Hillary Clinton, y hay razones para ambos casos. En el caso de Trump, lo platicábamos aquí desde hace ya algunos meses, pareciera que su candidatura es inviable por las posiciones tan extremas, tan radicales que tiene. Pero hay un sector de la población norteamericana que ha sido educado durante los últimos 8 años a esas posiciones extremas, a partir de los canales de televisión de noticias, específicamente por Fox News, que además de todo ya se peleó con Trump. Sí. O sea, ya Trump no quiere, o más bien quiere manejar el discurso que tenga el canal de noticias de Rupert Murdoch, como ya lo está haciendo en algunos de esos espacios, pero también con Rush Limbaugh, que es el comentarista de radio más escuchado por el público conservador de los Estados Unidos. Miren, si tuviéramos que hablar un poco de cómo es la conciencia norteamericana, la conciencia norteamericana política tendría que ver más o menos así. Imagínense el territorio mexicano, en donde, hay que entenderlo, hay ciudades que tienen una visión o una ideología mucho más liberal, como podría ser la Ciudad de México, y otras que tienen una ideología más conservadora, como podría ser Querétaro, o podría ser Guadalajara, o podría ser esta zona del Bajío, o algunos estados del norte. Hay estados del norte que tienen una visión ideológica económica más liberal, pero tienen una visión de valores mucho más conservadora, sí. Y así nos podemos seguir. En los Estados Unidos, las costas y ciudades que tengan que ver con estados que tengan costa, como puede ser Washington en el caso de Seattle, o puede ser Nueva York, o puede ser la Florida, o puede ser, por supuesto, California, tienen una visión mucho más liberal, económica y socialmente. Y los estados del centro, en donde está Kansas, en donde está Nebraska, en donde está Arkansas, en donde se encuentra Missouri, en donde están todos estos estados del centro, tienen una visión muchísimo más conservadora. Y en estos estados del centro, Fox News durante los últimos 8 años, y los medios conservadores y los políticos conservadores fundamentalmente, en los Estados Unidos los políticos conservadores sí hacen mucha política entre el tiempo de elección, pero no solo a través de los medios, sino que
escriben libros o dan conferencias o hacen labor comunitaria o hacen asambleas en donde van con la gente hablando de cómo está la situación del país desde su visión. Algo que en México lo hace de forma muy puntual Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, como la puerta de Alcalá. Exactamente. Hay que decirlo, López Obrador tiene esta misma actitud que podría tener Donald Trump. Es muy distinta a su posición política, pero saben cómo utilizar los medios y cómo convencer a la gente sobre ciertas cosas. Hoy Jesús Silva Herzog habla de cómo los polos o los dos lados de la misma moneda son la arrogancia, le dice el de Barack Obama, y la soberbia o la altanería de Donald Trump. Así sería en México en el 2006, en el caso específico de Vicente Fox y de López Obrador, que luego obviamente se transformó al caso de Felipe Calderón, que fue el depositario de la confrontación entre el PAN y López Obrador del sexenio de Vicente Fox. El punto es que hoy en día hay un sector conservador muy arraigado en la Unión Americana que tiene estas posiciones en donde cada vez se han radicalizado aún más. En esta radicalización se encuentra fundamentalmente el señor Trump, pero también se encuentran otros de los miembros del Partido Republicano, si no es que todos los candidatos. Pero perdón que te interrumpa, pero particularmente el discurso de Trump se ha hecho muy populachero, yo no diría popular, ¿no? Y te comentaba que el artículo de Silva Herzog, no leí el de Jorge Fernández, pero el de Silva Herzog además habla de que es una influencia sobre una gran abanico de la población norteamericana con determinadas características que podrían poco a poco ir encumbrándolo como el candidato republicano. Que así ya va. Tiene características que no tienen los otros. Desgraciadamente, los republicanos, como la mayoría de los políticos en el mundo, son poco carismáticos, no tienen imán, no tienen esta característica que engancha a la gente. Ted Cruz es un plomo, Marco Rubio va por ahí, Jeb Bush, vamos, ya la tontería de los Bush ya llegó hasta el... Y cuando digo tontería es esta forma de ser que es como entorpecida. Torpes, sí, torpes, como que no fluyen. Exactamente. Sí. Y tú tienes entonces un candidato que se cree el rey sol, no que lo sea, se cree el rey sol. Y si lo pones comparado con el último presidente, que es Barack Obama, que brillaba bajo otras características, un candidato de color que le decía a todo el mundo, vamos a lograrlo, vamos a transformar el país. Tienes a otro que te dice, lo transformaron para mal, lo transformaron para quitarte lo que a ti te mereces por herencia, por antonomasia y porque has luchado por él durante generaciones. El pueblo no tiene que ser, la tierra, la riqueza no tiene que ser para los que defiende Obama, que es el otro polo, el otro rey sol. Sí. Tú lo mereces, no lo merecen los negros, no lo merecen los hispanos, no lo merecen los musulmanes, no lo merecen nadie más que los WASP. ¿Estás de acuerdo? Y pues obviamente jala mucho a partir de ese carisma que no tienen los demás y que curiosamente en el caso del Partido Demócrata Hillary Clinton no tiene y que sí tiene Bernie Sanders. O sea, Sanders es, pese a tener más de 70 años y de ser un hombre que ha dicho una y otra vez que no gasta de ninguna forma en ningún tipo de artículo superfluo, de hecho dice, yo en mi vida he tenido un tuxedo, no he tenido un smoking nunca, ¿no? Y dicen, bueno, pues queda claro que nunca fue a una graduación, ¿no? O una boda, decía ¿Una boda? Stephen Colbert. Pero si ves que de pronto tiene estos apegos a una generación que además le interesa la política, pero le interesa el bullicio, como son los millennials, hay un caldo de cultivo hoy en Iowa que nos puede llevar a una elección sin precedentes en los Estados Unidos y de mucho riesgo para la política exterior de los Estados Unidos. Sí, creo, todo imperio ha tenido su líder que de alguna forma es su propio némesis, ¿no? A lo mejor es para los Estados Unidos. Pero, mira, decía una y otra vez el equipo de Bill Clinton, y con toda la razón, lo que hace que la gente vote es la economía. Y la economía no que te la expliquen en un medio de comunicación, bien o mal, o has leído en un teleprompter, sino cómo te afecta en el bolsillo. La ventaja que podría tener Hillary Clinton
por Donald Trump, por sobre Donald Trump y por sobre Bernie Sanders es jalarse a la política económica de Barack Obama. Hoy en día, pues, literal, la economía norteamericana está en una posición infinitamente mejor a como la recibió Obama. Obama recibió una economía tronada, o sea, con una de las peores crisis en el mundo. Hoy el dólar está fortalecido, mucho más fortalecido que el euro o que la moneda china o que cualquier otra. La industria petrolera norteamericana es casi autosuficiente, tan es así que por eso la industria petrolera árabe tiene que luchar y tiene que seguir produciendo, y con esto se dan estas bajas tan considerables. Y se sumó Irán. Exactamente. La manera en la cual ha negociado con Irán o ha negociado con Cuba tiene que ver también con esto, y por supuesto el sistema de salud que implementó Barack Obama con ellos le querían poner Obamacare para que fuera un negrito en el arroz, pero para minorías enormes que hay en la Unión Americana, empezando por la afroamericana y siguiendo por la hispana. Sí. No es nada malo lo que ha hecho Barack Obama. No quiere decir esto que haya sido un mejor presidente para México o para los indocumentados. De hecho, no. Las políticas de migración de los Estados Unidos se han endurecido enormemente en estos 8 años. Tan es así que muchos mexicanos ya se han regresado porque no han logrado cumplir con el, comillas, sueño americano como estaba prometido, por la persecución que hay para indocumentados, por lo difícil que es hoy en día poder cruzar la frontera de forma ilegal. Los trabajos. Exactamente. Ahora, Hillary Clinton puede intentar revertir un poco esto para hacerse, ahora sí con más certeza, del voto de las minorías. Ese es el y punto. eso sería muy importante. Ese es el punto. Uh-huh. El gran problema que tiene Hillary es su apellido. El problema que tiene Hillary, bueno, y es el mismo problema que tenía Obama. Si regresamos a cómo es la situación en los Estados Unidos, y ya para terminar, y cae perfecto con lo que hoy en día está pasando en el cine, pues las minorías todavía tienen que tronar muchos techos de cristal. Para que llegara un presidente negro a la Casa Blanca, pasaron muchos siglos en los cuales, además, muchos años en los cuales, recuerden ustedes que los negros hace 270 años eran mercancía. Y en los 60 la segregación era sanguinaria. Ahora, hace 50 años. Ahora, transfórmalo a cómo se vería una presidente mujer en la Unión Americana, en donde todavía, como en México, la forma en la cual se trata en política a las mujeres sigue siendo discrecional, por decirlo menos. Una de las, ahora que escuchaba de ella sobre la explicación del señor del Castillo, en donde está trabajando, una de las alegatas que tiene Kate del Castillo sobre la situación, o por lo menos lo que se ha filtrado a partir de conversaciones que ha tenido ya sea con Lidia Cacho o en su defecto con algunos cercanos que lo han dicho al portal de noticias del espectáculo TMZ, a TMZ, es que la manera en la cual la trató Sean Penn para la nota de Rolling Stone puso en riesgo. Se siente usada. Pero yo no creo que se esté usada, pues sí. Al final de cuentas ella sabía perfectamente que eso iba a terminar pasando, porque en ningún momento le dijo te voy a dar crédito en la entrevista. Uh-huh. Quien le dio el crédito, por increíble que parezca, fue el Chapo Guzmán, que en un inicio de la entrevista dice: este material es para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Sean Penn, y sí, lo dice claramente. Bueno, pues esperemos el curso del día de hoy. Uh-huh. Creo que va a ser interesante porque, como dicen siempre, ¿no? Cuando en los Estados Unidos hay un estornudo, aquí nos da pulmonía. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede hoy, que es la primera elección. No es la definitiva, que quede claro. No. Faltan muchas más, pero deja ver como un camino hacia noviembre del 2016. ¿Cómo traduces esta palabra, caucus? ¿O cómo? Caucus. Caucus, ¿qué es? Son estas asambleas en donde la gente va decidiendo quién debe ser su candidato. Bueno. Y hay algunas que tienen como un proceso o un mecanismo un tanto cuanto complicado. Alguien me dice: el Obamacare es un desastre. Pues díselo a la gente que no tenía servicio de salud. O sea, es que, vamos,
Yo lo único que puedo entender es que hace 8 años la economía norteamericana estaba en quiebra. Miles de personas perdieron sus casas y perdieron sus empleos. Hoy en día la situación es radicalmente distinta. Y tan es distinta que está afectando, en lugar de jalar como debiera a la economía mexicana, hay momentos en donde la está pateando. Y es normal, bajo la dinámica que tiene hoy la economía norteamericana. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias por este análisis verdaderamente concienzudo, como dicen, para ser 1 de febrero y estar en día inhábil. Pues nos dejaste agotados. Seguimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Por eso, en ¿Qué tal, Fernanda? Soy Lucero Solórzano, en ausencia de Fernanda Familiar, titular de este programa, y le doy la bienvenida por la vía telefónica a Andrés Oppenheimer. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Lucero, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues el gran tema hoy son estas elecciones de las que ya veníamos hablando un poco, esto que va a suceder hoy en Iowa, allá en los Estados Unidos. Así es, Lucero, ya empezó la votación, hoy se van a conocer los resultados y realmente, Lucero, hoy arranca esta campaña electoral. Hasta ahora, en los últimos meses, se había hablado mucho de la campaña, pero realmente hoy es el momento en que esta campaña empieza, porque hasta ahora era todo bla, 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 hasta ahora era todo encuestas, pero nadie sabía exactamente si esas encuestas se iban a traducir en votos. En otras palabras, hoy vamos a saber si Donald Trump, concretamente el precandidato republicano, realmente va a tener el apoyo en los votos que tiene en las encuestas, o si mucha gente dice, cuando le preguntan a los encuestadores, que le gusta Donald Trump porque es el nombre que más aparece en la prensa, es el hombre que está, digamos, acaparando todos los titulares, pero que después realmente no van a votar por él. Hoy se va a develar esa incógnita, y no es porque estas elecciones sean tan importantes, en realidad son las menos importantes desde un punto de vista práctico, porque estas elecciones son el arranque de las primarias, pero no son en sí unas elecciones primarias en el sentido de que no generan delegados que van a votar por el candidato de cada partido. Son como un test, como una prueba, pero tiene una importancia simbólica enorme, porque recién ahora se va a reducir el espectro de candidatos, y los que no salgan bien parados de Iowa, muchos de ellos van a renunciar esta noche o en los próximos días, y ya el campo de candidatos se va a reducir a poquísimos, 2 o 3 o 4 al sumo en cada partido. Vamos a ver muchos que van a tirar el sombrero y renunciar después de la votación de hoy. Lo interesante y de alguna manera trágico al mismo tiempo es que este es un estado muy poco representativo de Estados Unidos. Iowa es un estado de 3 millones de personas, de enorme mayoría blanca, anglosajona. O sea, es un estado que representa a un sector cada vez más pequeño de Estados Unidos, en el sentido de un estado étnicamente casi monolítico, pero que tiene un impacto enorme por ser el primero. Y en ese sentido, quien gane esta noche va a tener un enorme momento en los medios, que a su vez le va a impulsar su campaña. Y podría haber sorpresas, porque las encuestas mostraban hasta hace poco que Hillary Clinton por el lado demócrata y Donald Trump por el lado republicano estaban muy por encima de los segundos en cada partido. Pero esto se podría revertir, vamos a ver qué pasa hoy, y hay un sentimiento generalizado de muchos colegas que están allí en Iowa de que pueden ganar los extremos. Puede ganar Bernie Sanders, el candidato demócrata que se proclama un demócrata socialista, y el candidato Donald Trump por el lado republicano, que está en la extrema derecha de su partido. Lo vamos a saber en muy pero muy pocas horas, pero lo que está claro con esta votación de hoy
es que podríamos ver un sentimiento anti-establishment, contrario a la dirigencia de los partidos, y si eso se da esta noche, como muchos están pronosticando, ahí podríamos ver dispararse la campaña de Donald Trump y en menor sentido la de Bernie Sanders. Exactamente, eso iba yo a comentarte, dadas las características que, como nos describes tú a la población de este estado de Iowa, es además el efecto psicológico de que en este disparo de salida con miras al 8 de noviembre, la figura de Donald Trump se empodere, ¿no? Que tú, ¿cómo ves que esto puede tener, además del efecto psicológico en los votantes, en los electores norteamericanos, los resultados de hoy? Yo creo que tendría un efecto psicológico tremendo, sí, porque Trump se presenta a sí mismo como el ganador. Él dice, y no lo estoy parafraseando, él lo dice explícitamente cada vez que habla, que él es el hombre que puede salvar a Estados Unidos y que el resto de los candidatos son unos estúpidos, idiotas, o sea, él usa una cantidad de insultos sí, para decir que sus contendientes son unos inservibles y que él va a salvar a la patria y va a volver a restablecer la gran gloria de Estados Unidos, que según él, y diría no muchos otros, pero según él, está por el piso. Si él gana hoy, especialmente si gana por mucho, va a poder decir, ven, yo les dije, ¿sí?, yo soy un ganador. Ahora, si no gana, sería bastante duro para él, porque justamente al proclamarse el ganador, el triunfador, es un hombre que exagera todos sus logros. Dice que tiene $10.000 millones. Ninguna investigación de ningún periódico serio le ha dado más de 1 o 2.000 millones de dólares, o sea, un 10-20% de lo que dice tener. Es un hombre que dice que siempre ha triunfado en los negocios y ha declarado 4 bancarrotas. O sea, como político dice ahora que él es un ganador nato, que él gana todo, que está siempre primero. Si no llega a ganar por un margen grande hoy, eso se le podría revertir en contra. Pero repito, nuestros colegas que están allí, Lucero, hoy, dicen que tiene una buena chance de ganar. Además, es carente de carisma Donald Trump, ¿no te parece? Es un bueno, hombre no diría eso. El carisma puede ser usado para bien o para mal. Bueno, en eso tienes razón. Mira, hace unos meses escribí mi columna en el Miami Herald comparándolo con Hugo Chávez. Es muy parecido a Hugo Chávez. Es un Hugo Chávez de derecha. Usa los mismos métodos. Acuérdate, cuando Hugo Chávez en Venezuela se presentó como candidato a las elecciones, no tenía un staff de ingenieros electorales, ni focus group, ni nada. Decía barbaridades y salía en las primeras planas todos los días, y eso le generaba una presencia mediática impresionante y se convirtió en el centro de la agenda política, igual que Trump. Hugo Chávez hablaba constantemente de yo llegué a contar en un discurso de 5 horas que dio uno de los tantos como 400 y pico de veces la palabra yo. Bueno, Donald Trump lo mismo. Si tú agarras un discurso de Donald Trump, lo pones en tu página de la computadora y empiezas a buscar todas veces que dice la palabra yo, te encuentras que en 2 horas hay como 300, 400 yos. Sí. Toda la retórica de Trump, de decir medias verdades, de acusar a la prensa, de decir una barbaridad, y cuando la prensa dice, no, señor Trump, la cifra que usted dio no es exacta, acusar a la prensa de tergiversarlo, cuando es exactamente lo que dijo, es exactamente lo mismo que hacía Chávez. Entonces, está siempre en el centro de la agenda política y los demás bailan a su alrededor, y así es como ganan. O sea, a su manera, son personajes carismáticos, nefastos, pero carismáticos. Ahora, el caso rápidamente demócrata. Por un lado Hillary Clinton, por el otro lado Bernie Sanders. Y aquí mira, parece que el caso demócrata es más fácil de pronosticar, porque a
nivel nacional Hillary Clinton tiene mucho más apoyo que Bernie Sanders. Bernie Sanders puede que gane hoy, como así también puede que gane en New Hampshire, porque es un hombre que viene del norte de Estados Unidos. Esa es su casa, ahí tiene sus votantes. Entonces, en Iowa, en New Hampshire, Bernie Sanders tiene una buena chance de ganar, aunque esté segundo en las encuestas. Pero cuando ya bajas más hacia el sur, en las primarias de South Carolina, después en marzo en la de Florida, donde votan muchos grupos étnicos, los afroamericanos, los hispanos, etcétera, ahí ya decaen enormemente las chances de Bernie Sanders. El gran desafío de Hillary Clinton no es Bernie Sanders. El gran desafío de Hillary Clinton es su famoso escándalo con los emails, y si el FBI va a anunciar una investigación de sus emails y si violó o no violó los estatutos que le prohíben usar esos emails en su servidor privado. Sí, es algo que ella quiso desestimar, ¿no? ¿Te acuerdas en aquel debate demócrata que el propio Bernie Sanders decía, ya vamos a hablar de otra cosa, ya como que... Pero esto creo que sí es la gran carga que trae Hillary Clinton. Ese es el principal desafío de ella. Si no hay investigación del FBI, si no hay un encauzamiento de por medio, ella tiene la nominación en la mano. Pero, ¿qué pasa si el FBI decidiera encauzarla, decidiera presentar cargos contra ellas? Entonces habría un caos total en el Partido Demócrata, y la especulación generalizada es que el actual vicepresidente, Joe Biden, daría un paso para adelante y pasaría a ser el candidato demócrata, o por lo menos heredaría la campaña de Hillary si ella tira la toalla, y competiría con Bernie Sanders. Pero es muy difícil que Bernie Sanders llegue a presidente de Estados Unidos. Es más fácil que Trump llegue que llegue Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders es un candidato que se proclama un demócrata socialista. En este país la palabra socialista es una mala palabra. Se proclama socialista o demócrata socialista, llegue a presidente. El chiste que hacen los republicanos para desacreditarlo es que Bernie Sanders en su luna de miel fue a la ex Unión Soviética. Parece que es cierto eso, pero el chiste que hacen sus detractores es que Bernie Sanders se fue a la ex Unión Soviética para su luna de miel y nunca regresó. Pero bueno, va a ser muy difícil Bien. que Bernie Sanders Está bueno. Bien. Va a ser muy difícil que Bernie Sanders llegue a presidente. Andrés Oppenheimer, pues ahora sí, como decimos en México, esto se va a empezar a poner muy bueno y estaremos el baile siempre, ha comenzado, ¿verdad? Ya comenzando, y pues estaremos muy pendientes aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, de tu análisis siempre de gran riqueza cada semana. Que tengas un excelente lunes. Gracias, Lucero. Muchas gracias. Muy